Bienvenidos a este podcast, yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Les damos gracias a ustedes por su tiempo y nosotros estamos muy contentos porque es el primer podcast de este año 2023. Sí, estamos muy contentos y estamos muy emocionados para ver que el Señor nos va a traer este año. Con la ayuda de Dios seguiremos estos podcasts porque estamos muy contentos, muy felices con lo que hacemos y de verdad estamos siempre pues con una expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo y que Dios nos ayude, y a pesar de que cómo está el mundo, pero nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza y siempre estamos guardados en la palma de la mano de nuestro Dios. Así que con toda certeza y seguridad que a pesar de lo que venga, el Señor nos tendrá guardados y capacitados para afrontar lo que tengamos que afrontar, y que el Señor sea nuestro guía y siempre nos ayude. Así es, seguimos con más para este año, ¿verdad? Sí. Recibir las bendiciones de Dios. Así es. Y hacer lo que Él quiere que hagamos en este año, que es hablar de su palabra, glorificarle y ver qué se puede hacer en todas nuestras posibilidades para exaltar el nombre de Jesús. Y como se habrán dado cuenta en el título, vamos a hablar de la pasión. Y el significado de la pasión, según la Biblia, dice: la pasión es lo opuesto a la indiferencia, es la manifestación palpable de amor, gozo y plenitud, lejos de atribuirse a los méritos del hombre. La pasión es un milagro, es un producto de la gracia de Dios, pues el corazón del hombre, por naturaleza, va detrás de pasiones pasajeras y terrenales. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, exacto, es bien fuerte porque el corazón del hombre siempre va a lo pasajero. Sí. Pero aquí vemos de que la pasión es el amor, ¿verdad? Entonces el amor es el que mueve, ¿verdad? A hacer algo para Dios en este sentido. Porque hay pasiones malas, pero pasión buena, ¿verdad? Sí. En la Biblia miramos que los hombres de Dios tuvieron pasión por Dios y todo lo que hicieron. El ejemplo más grande que tenemos en pasión es la pasión de Cristo. Sí. Que por amor llegó a la cruz del Calvario por mí, ¿verdad? Y por toda la humanidad y por nosotros, ¿verdad? Sí. Muy interesante lo que tú dices, cómo tú lo enfocaste, porque sería una buena pregunta: ¿qué nos apasiona? ¿Cuál es el motivo de la pasión de nosotros? ¿Verdad? De ahí empieza todo. Entonces sí, es muy buen enfoque, porque como tú decías, hay pasiones buenas, pasiones malas, y todo depende, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser apasionados por Dios. Exacto. Esa es la verdadera pasión. Ser apasionados por Dios. Exacto. Dice en Juan 4:18, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. O sea que el amor echa fuera todo temor. Si nosotros queremos hacer algo para Dios, ¿verdad? El amor es más fuerte, sí, ¿verdad? Y poderlo hacer. Sí, porque si uno tiene amor por Dios, eso es lo que te mueve, es lo que te mueve a hacer lo que tú quieres ser en Dios, ¿verdad? Entonces, definitivamente el amor, ser apasionados por Dios, por amor, yo quiero hacer esto, por amor, yo quiero, ¿verdad? Ahí descubrimos realmente que es por amor. Mucha gente tal vez no se anima a hacer cosas por el qué dirán. Entonces, siempre piensan
¿qué dirá la gente de mí si hago tal cosa? ¿Verdad? Sí. Mejor no lo hago. ¿Qué va a pasar con mi reputación? Sí. No me gusta, mejor estoy detrás de todo, ¿verdad? No quiero hacer nada. Alejado de todo. Exacto. Pero el amor de Jesús, Él fue, ¿me entiendes? Crucificado, ¿verdad? Llevando esa cruz, o sea, delante de todos. Dice que lo latigaban y fue por amor. Por amor. A nosotros. No le importó su prestigio, por así decirlo, ¿verdad? Mi reputación. Imagínate, no tuviéramos salvación nosotros si Jesús hubiera pensado cosas así. Que es más, que hasta sin ropa Sí. lo pasaron. Fue humillado. Exacto, fue humillado. Sí, qué fuerte. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar eso? El qué dirán, ¿verdad? El qué dirán, por eso mejor no hablo de las cosas de Dios. Ahora, uno puede estar hablando de las cosas de Dios bien en el trabajo, bien en las redes sociales, o no sé, con un amigo en la universidad, en la escuela, pero quitarse ese temor de hablar del Señor. Sí, porque una de las cosas que primero ataca para hacer uno algo en Dios, o sea, para hacer por amor algo, es el temor. El temor es el que viene primero y pues el enfoque que tú le estabas dando me gusta mucho porque es cierto. Y también a veces decimos, ay, es que en mi familia no se ha hecho esto. Es que... Y siempre las dos, o mejor, siempre los dos pensamientos que decimos es que qué vergüenza. Y lo segundo es que qué van a decir la gente. Entonces, esos dos pensamientos son tan fuertes que es lo primero que nosotros pensamos. Entonces, yo creo que hay que romper con eso. Con esos miedos, con esos límites que uno mismo se pone, ¿verdad? Si en tu familia no han hecho eso, no se han animado a hacer algo, pues tú en el nombre de Jesús rompe con todo eso. Hay que romper y de verdad ser apasionados por Dios. Cierto. Eso que tú dices, romper. Si la familia no ha hecho algo, romper con esos paradigmas. Sí. Si mi familia no ha hecho esto, pues yo tampoco. Sí. Entonces, si mi familia no ha hecho eso, pues yo quiero hacer algo más, ¿verdad? Para Dios, obvio, ¿verdad? Sí, porque es que, Mardo, fíjate esto, lo que yo decía, lo primero que se nos viene al pensamiento es qué vergüenza. Y de allí, eso es lo que nos limita a hacer cosas para Dios. Es lo que nos limita a que el Señor nos use en las áreas, ¿verdad?, que queremos, o el que Él nos da ese talento, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta siempre como, ay, qué vergüenza. Entonces, tal vez uno crece como de pequeñito, ay, qué vergüenza hacer esto, qué vergüenza. Y nos ministran mucho la vergüenza y nos ministran mucho el qué dirán, porque es lo que tú decías. A Jesús no le importó qué dirán de mi reputación, que si lo que dicen es cierto. No, Él fue por amor. Y eso es admirable. Sí. Entonces, hay una película que pues la mayoría de cristianos sabemos que le llaman La Pasión de Cristo. Fue porque para Él fue una pasión morir por darnos la eternidad, por darnos salvación. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Eso. Entonces, desde pequeños somos ministrados, qué vergüenza, qué van a decir de mí. Entonces, venimos con eso de pequeños, con esa mentalidad, y por eso es que no nos atrevemos a hacer nada para Dios, cuando Dios nos quiere usar. María, porque hay gente que puede estar en su corazón con el deseo de adorar a Dios, en hacer algo, sí, pero por el miedo del qué dirán no lo hace. Sí.
Entonces tiene que pensar esa persona que apasionado es sinónimo de amor, ¿verdad? Y la Biblia habla que el amor, como estábamos hablando, echa fuera todo temor. Entonces, creerle a Dios, ¿verdad? Y hacerlo. Tener la fe, la confianza que todo lo puede en Cristo, ¿verdad? Que lo fortalece para hacer, porque es para engrandecer el nombre de Jesús. Eso sí, tiene que pensar con un corazón sincero por qué lo está haciendo, ¿verdad? Sí. Porque si es con un corazón para que me miren, esa ya no es pasión, eso ya es algo malo, ¿verdad? Yo no me atrevería a hacer algo así porque no es una motivación buena. Exacto. Ahí ya no estamos hablando de una motivación buena, sino... Entonces, pero estamos hablando de algo sincero, una pasión real, porque hay pasiones, ¿verdad?, que son malas, ¿verdad? Sí. Entonces, es buscar de Dios y ese anhelo va creciendo más. Y el Espíritu Santo le va a ayudar para hacer algo más para Dios. Sí, porque una persona que esté apasionado no es solo, tengo ganas de hacer esto. No, ahí eso enfoca muchísimo. Una persona apasionada por Dios está dispuesto a hacer mucho por Dios, sin importar qué. Eso es verdad. O una persona apasionada no se le puede decir solo a una persona que está haciendo algo, pero ¿con qué intención? La intención del corazón, a eso se basa todo. Podemos estar haciendo cosas y que son bonitas, pero si el motivo de esa pasión no es Dios, esa no es una verdadera pasión por Dios. Exacto. Porque Cristo siempre tiene que ser el centro de todo lo que hagamos, de todo. Él tiene que ser el todo de nuestra vida, de lo que hacemos. Un apasionado siempre se cuestiona que si lo que va a hacer agrada al Señor. Yo digo que para ser más efectivos en el cristianismo tenemos que estar apasionados. Si no, definitivamente no podemos hacer nada para Dios. Vamos a estar escondidos. Como tú decías, hay mucha gente apasionada por Dios. No necesariamente todos tenemos que ser, si están haciendo tal cosa, todos tenemos que hacer eso. No necesariamente, porque el Señor nos da capacidades y talentos diferentes. Ser apasionado en el área que Dios te quiere usar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tal vez no cantan, pero sí les gusta componer canciones, ¿verdad? Exacto. O hay mucha gente que tal vez no le gusta, tal vez como hacer podcast o salir, ¿verdad? Sino que edita, es un buen editor. Compone melodías. O sea, siempre tenemos que ver en qué área. O no cantan, pero son músicos. Exacto, eso. O sea, hay un montón de talentos y capacidades que el Señor nos da y nos va a usar de diferente forma a cada persona. Entonces, lo ideal sería en que el Señor nos está o nos quiere usar para poder pedirle al Señor que nos dé la capacidad, ¿verdad? Y no ocultar los talentos que el Señor ha dado a tantas personas. Sí, es cierto lo que tú dices, que de una u otra forma el cristiano puede colaborar, ¿verdad?, con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y como tú decías, si no canta, pues puede componer canciones, o si no puede hacer ninguna de las otras, es músico. Sí, y hay personas que tienen de verdad talentos hermosos que hacen las dos cosas. Exacto. Cantan y componen y son de bendición. Y esos talentos no deberían quedarse dormidos, sino que tenemos que ser apasionados.
Exacto. ¿Verdad? Para Dios. Porque todos esos talentos se edifican Uh-huh. y no pueden estar ocultos esos talentos. Uh-huh. Sí. Así que creo que es un buen podcast Sí. para principio de año, que hay muchos talentos. El Señor ha dado muchos talentos, capacidades, y que no queden ocultos, sino que salgan, porque eso es para edificación para otras personas, porque no nos podemos quedar allí ocultos, porque tú no sabes si va a ser de edificación para otra persona, qué tanto puede hacer efecto del talento que Dios te da en otra persona. Mari, lo importante es que se quite o nos quitemos el temor, ¿verdad? Uh-huh. Poniéndonos más apasionados para Dios, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, siendo apasionados, el miedo se va y vamos a poder ejercer los talentos que en realidad Dios nos ha dado para bendición. Uh-huh. ¿Ya? La Biblia habla de que estamos juntamente crucificados con Cristo. Uh-huh. ¿Y qué indica también eso? De que las pasiones humanas, eso está de más, o sea, está clavado en la cruz, y lo que interesa es lo que Cristo quiere que nosotros, ¿me entiendes?, hagamos en esta tierra. Exactamente. Que es exaltar el nombre de Él. Lo que tú dijiste me gustó mucho, porque cuando uno realmente está apasionado por Dios, lo demás lo toma uno por nada. Exacto. ¿Verdad? Por basura, por no, o sea, hablando cosas carnales, hablando cosas de seculares, que el mundo te jala esto, te jala lo otro, ¿verdad? Cosas, a deseos de la carne. Pero cuando hay pasión, todo eso está de más, no es de verdad lo primero en el corazón de uno, más que ser apasionado por Dios. Mari, lo que estamos hablando está en Gálatas 5:24, dice: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow. O sea que todo deseo se ha quedado en la cruz, ¿verdad? Y ya no importa qué es nuestro deseo en realidad, sino los de Cristo, ¿verdad? Para exaltar el nombre de Cristo y hacer obras, ¿verdad? Para exaltar el nombre de Él. Sí, porque ya no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Porque muchos dicen, quiero cumplir mi sueño, pero realmente es el sueño de Dios en uno que se tiene que realizar. Hablando de apasionados, en la Biblia podemos ver al rey David, sí, que fue un hombre tan apasionado, adorando a Dios. Tremendo. Podemos ver que a él no le importó danzar delante de la presencia de Dios estaba, pero había mucha gente viéndolo y no le importó, porque él danzaba delante de la presencia de Dios. Sí. Sabes que viendo un poco de la historia de David, porque la verdad hay mucho que estudiar, mucho que informarse, a mí me tocó mucho la historia, la vida de David, porque aquí lo tengo escrito para que no se me olvide, que David fue rey, fue valiente, guerrero, y fue apasionado, y fue un adorador. Imagínate, un poeta también, porque escribió parte de los salmos. Entonces, David de verdad nos enseña ser un verdadero apasionado por Dios. Porque mira, de tanta pasión que tuvo David de hacer la voluntad de Dios, tantos años de persecución en la vida de David. Y eso no le importó, porque como quiera, él fue rey. Como quiera, el propósito de Dios en la vida de David se cumplió, a pesar que él estuvo huyendo y fue tanto, ¿verdad? Tanta persecución, tanto obstáculo, tanto porque
lo ungieron como rey, pero no de inmediato fue rey. Tuvo que pasar mucho. Y eso no lo desanimó a él, porque era una verdadera pasión. Y eso es, cuando somos apasionados, podemos pasar lo que sea, que eso no, que la prueba, que el obstáculo no nos va a desilusionar. Vamos a seguir con esa pasión, vamos a seguir en el área que el Señor nos asignó para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces esa historia sí me marcó mucho, de verdad. Y la pasión nos lleva a ser adoradores también, ¿verdad? Como tú estabas diciendo que David, sí. ¿Verdad? Sí, porque mira, una de las cosas que decíamos al principio del podcast es que ser apasionado es no tener alegría y hagámoslo y en 3-4 días no cambié de idea. No. Ser apasionado, tengo algunas características de ser verdaderamente apasionado y lo vamos a estar viendo a través de la vida de David y en unos versículos. Dice, la verdad, las personas apasionadas claman por Dios. En Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es ser apasionado. Sí, es que es muy diferente la pasión con la emoción. Eso. Porque cuando estás apasionado, estás hablando de Cristo a quien se te atraviese, ¿verdad? Correcto. Si vas en un Uber. Sí, me consta. Si vas en el trabajo, en la universidad, en la escuela. O sea, buscarle a alguien, ¿verdad? De quien compartirle el amor de Dios por gratitud lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí. Como tú lo decías hace un momento, un verdadero apasionado lo demuestra con sus actos. Es un adorador. Y lo miramos en David. En 2 de Samuel 6:14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Porque el verdadero apasionado, lo único que lo motiva es Dios. Es el único motivo para hacer con amor lo que eres en Dios. En una reunión o en un servicio hacia Dios podemos ver quiénes en realidad están apasionados. Porque mira lo que hablamos al principio, que pasión es lo opuesto a la indiferencia. Sí. ¿Cuánta gente está indiferente, verdad, a la palabra de Dios? Sí. Wow. O cuando hay una ministración. Sí, indiferentes a la adoración. Indiferentes, wow, qué fuerte. Indiferentes a la alabanza. O sea, ahí podemos notar quién no está apasionado por la indiferencia, ¿verdad? Sí. Y otra característica del ser apasionado, y lo miramos también en David, que dice, una persona apasionada siempre quiere purificarse. Y sabes que eso lo hizo David. Está en Salmos 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea que los que realmente están apasionados por Dios quieren purificarse. No quieren estar pecando, sino que su meta va a ser siempre purificarse, diciéndome, Señor, ayúdame. Señor, límpiame, como lo decía David, límpiame de toda mi maldad. Imagínate ese nivel de pasión por estar bien delante de Dios, porque de verdad el ser apasionado no es nomás de hacer las cosas o fluir en el talento que Dios te da, no, sino que siempre tiene que estar uno
constantemente diciéndome, Señor, perdona por mis pecados, Señor, perdóname, constantemente purificándose para así poder servirle a Dios y no estar pecando y yo hago esto y solo por hacerlo. No, esa no es la verdadera pasión, porque recordemos que si uno quiere servirle a Dios y estar con esa pasión, asimismo uno debe de estarse purificándose, limpiándose, tratar de ir rectamente como Dios quiere, ¿verdad? Entonces ahí sí que Dios nos ayude a ser apasionados por Él. Sí, porque el apasionado va a ir buscando cada día más santidad. También otra característica de David que yo pude ver a través de la Biblia, que una persona apasionada se humilla ante Dios, y lo podemos ver en Salmo 51:16, que dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, de que no solamente lo que hacemos es ser apasionado. Porque yo hago podcast soy muy apasionada. Pero si yo no estoy llevando una vida consagrada a Dios, de nada serviría. Exacto. Un apasionado tiene que purificarse, limpiarse, humillarse ante Dios, ser un adorador. Porque mira, increíble cuando David supo de que el arca de la presencia de Dios estaba en casa de Obed-edom, y solo se enteró y él la fue a traer inmediatamente. Esa era una pasión por Dios. Esa es la verdadera pasión. Entonces, que Dios nos ayude a ser verdaderamente apasionados. Ser apasionados no es solo hacer, son las dos cosas: hacer algo para Dios y purificarse y llevar un testimonio como el que el Señor quiere que llevemos. Exacto, ahí podemos ver que un apasionado siempre quiere estar cerca de la presencia de Dios, como hizo David, que fue a traer el arca, ¿verdad? Que representa la presencia de Dios, para que estuviera cerca. Y un apasionado, el verdaderamente apasionado por Dios, hace lo que sea por agradar a Dios. Y eso lo pudimos ver en la vida de David. Exacto. Y eso fue lo que más me marcó, y por eso lo quería resaltar. Para ir concluyendo, quiero leer Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Tener esa pasión. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Es lo que haría Jesús, ¿verdad? Ya mis deseos pues están clavados en esa cruz, y glorificar a Dios por medio de Cristo Jesús. Yo resaltaría que nos preguntemos en qué área el Señor nos quiere usar. Y si tenemos un talento, tenemos algo para darle al Señor, para servirle al Señor, que no se quede oculto, que no se quede dormido. Que tengamos un despertar para servirle al Señor. Porque a veces decimos que el verdadero avivamiento es que haya multitud de personas. El verdadero avivamiento tiene que estar en el corazón de uno. Ser apasionados por servirle al Rey de Reyes, por agradarle a Dios. No esperemos un avivamiento de multitudes cuando no estamos empezando por nosotros. Entonces, tenemos que ser apasionados verdaderamente. Y yo motivaría a todas las personas que si quieren servirle a Dios,
que puedan vivir una vida íntegra y apasionarse más cada día y tener un corazón de decirle, Señor, te quiero servir, y que haya ese despertar en las personas. Porque no es solamente estar en una cámara, no. Hay tantos dones, tantos talentos tan hermosos, tantas personas que son intercesoras y no las miramos. Tantas personas que son adoradoras en lo secreto y no los miramos. Tantas personas con talentos y están dormidos. Y hoy quiero decir que despierten porque tenemos que despertar esa pasión, ser apasionados por el Rey de Reyes. Porque mira, los tiempos que estamos viviendo no es fácil. Entonces tenemos que apasionarnos por servirle al Rey de Reyes. De verdad, este tema me encantó. Así que nos despedimos de este podcast, pero nos miramos en el siguiente. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.